Muy buenas amigos. Voy a intentar explicaros mi experiencia con el tema del anodizado. Ya un par de personas me lo pidieron y digo, bueno, pues yo os voy a contar cómo he ido dando los pasos con el tema del anodizado y las veces que me he equivocado, ¿no? No voy a decir nada de teoría, bueno, salvo lo esencial, porque me imagino que os importa poco, la podéis leer en cualquier libro de física o de química, y ya está. Pero vamos a ver, ¿qué es anodizar? Anodizar es oxidar. Es decir, lo que hacemos con el anodizado es, por medio electrolíticos, oxidar nuestra pieza de aluminio para que se cree una capa protectora de óxido que se llama alúmina, que tiene la particularidad de que además, como es porosa, nos va a permitir, si queremos, añadirle color y luego al cerrar esos poros el color se queda en la propia pieza. No es una laca que con un golpe salta o eso, no, es la propia pieza. O arañas la pieza o el color no se va. Una característica del aluminio cuando está anodizado es que no transmite corriente. El aluminio es uno de los elementos fundamentales para el tema de la transmisión de corriente, es decir, normalmente todas las grandes líneas son de aluminio, por lo menos cuando yo estudiaba. El cobre es demasiado caro. Pero cuando se anodiza, esa capa de óxido hace que no transmite la corriente. Es una de las formas a veces como puedes saber si una pieza está anodizada. Te coges el multímetro, miras con el diodo y si no pasa corriente estará anodizada. Oxidar es quitar electrones. Es algo, en química es algo tan sencillo como eso. Oxido un elemento y lo que hago es quitarle electrones. El anodizado y el galvanizado en el fondo son lo mismo. La única diferencia es que en el anodizado oxidamos nuestra pieza y tenemos un electrolito, una placa que nos ayuda a hacer eso, ¿no? Y en el galvanizado es al revés. Nuestra pieza no la queremos oxidar una pieza del material con el que vamos a cubrir nuestra pieza. Es decir, por ejemplo, a mí me gusta el cobrizado. Entonces lo que hago es, con una pieza de cobre, una placa de cobre, esa es la que voy a oxidar para que traspase el cobre y se pose sobre mi acero. Me sirve de protección y me sirve de coloración. Lo único importante que hay que saber es que la pieza a oxidar es la que lleva el ánodo, es decir, el positivo. En nuestro caso, en el caso del aluminio, siempre nuestra pieza tendrá que tener el polo positivo. Vamos a ver las 4 características que yo he aprendido. Una, primero, es cierto que tiene que estar en un lugar muy ventilado. Los gases que suelta en la preparación y durante el anodizado son malos, puñeteros. Yo los he sufrido, y pueden hacer daño. Entonces es importante que esté el sitio muy ventilado. Recomiendan uso de mascarilla. Yo no la uso porque para mí es un rollo. Os voy a comentar que cuando estaba pensando hacer este vídeo, digo, pues a ver cómo pongo todo bonito para que lo veáis. Mira, he pensado que no, que yo os voy a contar cómo lo hago yo en mi casa particular, que será la gran mayoría de vosotros. Si tenéis la suerte de tener un taller, pues el taller en un rincón lo podéis tener. Pero si lo queréis hacer en vuestra casa, no pasa nada, es fácil, no es muy complicado. Otra cosa importante es el uso de guantes. Los productos que vamos a utilizar son sosa cáustica y ácido sulfúrico. Los dos pues te pueden quemar. Pero lo importante de los guantes, aparte de para evitar esas quemaduras, es porque si en algún proceso que estamos haciendo tocamos la pieza y no tenemos los guantes, le vamos a pasar nuestra grasa. Y donde tenga grasa, ahí la vamos a jorobar la pieza. Esa zona va a estar fastidiada. Entonces la ventaja es que si tienes guantes y además en un momento determinado el guante está con el líquido que estás tocando, si tocas la pieza, en teoría, mejor no tocarla. Yo prefiero no tocarla, pero no pasa nada, ¿no? Vamos a ver los pasos a seguir y yo os voy a decir los líquidos y concentraciones que a mí me han dado resultado. ¿Qué líquidos necesitamos? Primero, la fundamental que utilizamos continuamente, el agua destilada. Para todas las mezclas que vamos a hacer con productos químicos, el agua que se utiliza es la destilada. ¿Por qué? Simplemente porque no tiene minerales. Y entonces evitamos que puedan reaccionar con ellos. Ya está.
El primer elemento que vamos a necesitar y que será el proceso que hagamos, el primero es un desengrasante. Un desengrasante que lo podéis comprar en cualquier lado, Amazon. Por ejemplo, yo tengo un desengrasante como este. Lo único que me preocupé es que el pH fuese neutro. Añadirte, como te dan una concentración máxima en mínima, yo casi la pongo en la máxima, y eso es lo que vamos a utilizar. Con el tema de desengrasante os voy a comentar otra cosa que me pasó por si le pasa a alguien. Una de las veces que metí una pieza en el desengrasante, una pieza vieja, ¿no?, que tenía de aluminio de hace mucho tiempo, cuando lo saqué tenía manchas. Entonces, como me había comprado un aparatito estos pequeñitos de ultrasonidos para limpiar, no sé qué, que por cierto lo que mejor limpia son las gafas, pues cogí mis piezas que iba a anodizar y las metí en el ultrasonidos con el desengrasante y ya está. Cuando saqué esas piezas también estaban manchadas. Joder. Yo pensé que ahí era un desengrasante más potente que había metido con su máxima concentración. Me mosqueé, me busqué otro desengrasante, puse menos concentración, metí otras piezas y es verdad que ya las manchas eran muy poquitas, pero no sé por qué siempre que meto el aluminio en los ultrasonidos me salen alguna manchita. No sé si luego en el proceso de anodizado tiene alguna relevancia o no. No he hecho las pruebas porque esas piezas las he vuelto a anodizar. Bueno, el problema que ocurre también es que como el aluminio todos son aleaciones. Yo suelo utilizar las aleaciones que son más resistentes, pero el aluminio hay un montón de aleaciones. Todos son aleaciones y además son de varios elementos, ¿no? Entonces nunca sabes cómo te puede reaccionar uno de estos elementos con algo. El segundo paso que vamos a dar es sumergir la pieza en un activador. Vamos a ver. El activador es sosa cáustica al 1 o 2%. Os voy a comentar por qué os voy a dar este baremo. Esto líquido lo haces tú. Compras sosa cáustica, luego os pondré un apartado de concentraciones, cómo hacerlo, por si alguno tiene algún problema, y te las puedes hacer tú, tu agua destilada, tu litrito de agua destilada, lo que vamos, de agua destilada, de la concentración que quieres hacer, y tu sosa cáustica. Yo lo he hecho así. Lo que pasa es que la primera vez que lo hice porque lo vi por YouTube, y este señor decía que la concentración era el 30%. Yo lo hice así, al 30%. Y lo que vi es que cuando metía las piezas se hervían muchísimo. Vale, con eso no dice algunas. Pero una vez quise hacer pruebas, yo siempre prefiero experimentar, ya sabéis. Y entonces metí una pieza que tenía allí medio rota, no sé qué, la metí. En esto digo, voy a ver qué pasa, a ver si funciona mejor con el activador, activa mejor. Y lo tuve, me parece que son como unos 7-8 minutos. Tenía una pieza de estas de química que estaba a 1/3 lleno del líquido. Bueno, aquello hervía bastante, hervía como burbujitas y eso. Bueno, digo, voy a probar, le voy a tener un poco más. No me acuerdo, no sé si lo tuve 10 o 12 minutos. Ya cuando fui, joder, eso ya hervía, tenía un color ya grisáceo, joder, pero hervía un montón. Pues venga, lo voy a hacerlo más. Y cuando volví, que yo creo que fueron 15 minutos, 16 minutos, no es que hervía, es que se salía todo del recipiente hasta que conseguí sacar la pieza, que eso sí, en el momento se para la reacción, y la pieza se la había medio comida. Es decir, la sosa cáustica al 30% es una salvajada. A raíz de que estuve buscando unos polvos que ya os contaré para colar no sé qué, di con una casa alemana, Tifo, bueno, os pondré la dirección por Tifo, que solo se dedica a todos estos temas químicos, al tema de anodizados, al tema de pavonados, al tema de galvanizado de todo tipo, cromados, y tiene todo tipo de líquidos y no sé qué. Y entonces se lo compré a ellos, por comodidad, no porque se tarde nada en hacer un líquido de estos. Entonces la ventaja que tiene de eso es que te vienen las fichas técnicas de cada líquido que compras. Y entonces lo único que es cierto, que en la ficha técnica no pone la concentración exacta, te pone un baremo. Bueno, el activador, que es la sosa cáustica al 1 y 2%, lo tenemos 7 minutos y lo que hace es prepararnos la superficie.
En esta gente especialista, que se aprende mucho con los de tifo, porque tienen un montón de información, hay una cosa que te dicen que mi experiencia no es así, pero claro, yo no soy nada... Digamos que mi experiencia es una porquería, ¿no? Dice que, claro, cuando tú anodizas una pieza, la pieza no cambia la superficie. Me explico. Si tú tienes un arañazo, o está arañada, o tienes un bollo, el anodizado te sigue marcando el bollo, el arañazo y todo. Pero lo que ellos dicen es que si tú tienes una pieza súper pulida, cuando la anodizas sigue súper pulida. Yo creo que cuando la pasas por el activador, que lo que hace es preparar la pieza para el anodizado, algo se matiza. Yo hasta ahora, es verdad que la pieza queda muy bonita, pero he probado con piezas muy pulidas y yo siempre creo que algo me la matiza. Vale, este es un inciso para que lo tengáis en cuenta. El siguiente paso que vamos a hacer es el de verdad, vamos a anodizar la pieza. Y esto lo metemos en un líquido, y ese líquido es el ácido sulfúrico entre el 10 y el 15%. Hacerlo es un rollo. Encontrar ácido sulfúrico, bueno, es un rollo. Normalmente, activador para anodizado los encuentras en un montón de sitios. En Amazon, en cualquier sitio, buscas activador y te salen activadores. Incluso te sale activador de esta casa, que no sé yo si incluso a lo mejor ahí encontré esa casa. ¿Qué es importante de este paso, del verdadero anodizado? Lo importante es que en nuestra fuente de alimentación lo que vamos a tener que fijar es la intensidad. El voltaje da igual, pero sí que tenemos que fijar esa intensidad. ¿Y qué intensidad es? Pues para el tema del aluminio, porque depende de los materiales, es decir, si galvanizas con otros materiales hay que buscar cuál es la intensidad adecuada. La densidad de carga es 15 amperios por decímetro cuadrado. Vale, nadie medimos en decímetros cuadrados. Es lo mismo que 15 miliamperios por centímetro cuadrado. Entonces, sí, es un poco rollo, porque habrá piezas que costará más. Tienes que medir la superficie que se va a anodizar, huecos, todo, lo que es la superficie de anodizar, y entonces la multiplicas por 15 miliamperios y te va a dar la intensidad que vas a tener que poner en tu fuente de alimentación para durante una hora estar anodizando la pieza. Se supone que esa hora que tienes que anodizar, esta densidad, es para conseguir 20 micras, que se supone que es lo ideal. Hay quien he visto que es importante también la temperatura, mantener una temperatura entre 20, 21, 22 grados. Yo le hice una vez, es un rollo de tres narices, porque con la reacción química que están haciendo, que está soltando gases, está haciendo reacciones químicas, la temperatura se sube siempre enseguida por encima de esa temperatura. Yo al final eso no lo mido, ni lo he tenido. Solo he visto en un sitio donde tenían mucho interés con eso. Bueno, si alguien lo quiere tener en cuenta, pero vamos, yo no lo tengo en cuenta. Hay otro producto que se debe tener, que es un desionizador, que no es más que la misma sosa cáustica, pero entre un 10 y un 15%. Fijaros lo importante que es, en el tema químico, la concentración. Hay productos químicos que en función de la concentración hacen unas cosas u otras, o funcionan de una manera u otra. Esta sosa cáustica al 10 o al 15%, ¿para qué te sirve? Pues si has anodizado una pieza mal, si la has coloreado y el color no te gusta, o joder, te ha quedado como con manchas, te sirve para quitarle precisamente esa alúmina que tiene, es decir, para dejarle otra vez en condiciones de aluminio limpio y que lo puedas volver a anodizar. Si tiene color se ve enseguida porque vas viendo que se va comiendo el color, y cuando se haya comido el color de todo prácticamente está desanodizado. Si no, la verdad es que normalmente con 10 minutos siempre está el truco de coger el multímetro y comprobar que sí hay corriente. Si hay corriente es que se ha quitado la capa de óxido. Si no pasa corriente es que todavía está con el anodizado. Hay una cosa fundamental, importantísimo. Entre cada uno de estos pasos, es decir, lo hemos metido el desengrasante en el activador
y en el electrolito para el anodizado. En cada uno de estos pasos es fundamental el lavado intermedio. No, hay que procurar por todos los medios que nada del producto anterior se pase al siguiente. Entonces yo normalmente lo que hago, lo veis ahora, en la fuente lo meto con agua, con unas bandejas y lo tengo en agua corriente normal, y luego una vez que ya tengo garantizado que se ha limpiado, lo que lo rocío entero es con agua destilada. ¿Por qué? Para que quite ese agua, que es el agua del grifo normal, y posiblemente aquí por ejemplo tengo mucha cal. Y entonces quitar todo ese agua y que solo quede agua destilada. Que eso entonces ya no pasa nada cuando lo metas en el siguiente líquido. Sujeciones. Nuestras piezas las vamos a tener que meter en unos líquidos. Las tenemos que sujetar con algo. Normalmente se sujetan con un trozo de alambre. ¿Qué alambre? En teoría se puede ver, yo he probado con cobre, he probado con aluminio, pero el que es bueno, y es el que utilizo siempre, es el de titanio. Suena mucho titanio así a carísimo y no sé qué, no. Lo podéis encontrar igual en varios sitios, en Amazon, en el sitio este, luego hay de distintos grosores, es baratito, y la ventaja que tiene el titanio es que te dura mucho. Si tú anodizas con un trozo de aluminio, el problema es que se anodiza el aluminio y solo te vale para saber, luego lo tienes que tirar el alambre. El cobre no me apetece que se puedan mezclar materiales, entonces lo recomendable es titanio. Es fácil conseguirlo, pero lo que sí es importante es que el alambre esté muy bien sujeto. A mí me ha ocurrido más de una ocasión ya, hasta que adiviné exactamente por qué era. Tú pones una pieza, la enrollas un poquito con el alambre, se supone que hace contacto, yo cojo el multímetro, compruebo que pasa la electricidad, no está anodizado todavía, ¿vale? Pasa la electricidad, perfecto. Lo metes en el electrolito y lo pones a que se anodice. Tú ya has puesto en tu fuente de alimentación la intensidad correcta, el voltaje lo subes al máximo para que llegue siempre a esa intensidad y ya está. Y de pronto vas al rato y pone intensidad 0. La primera vez dije, ¿ya está anodizado? Pero sí tenía que estar 1 hora. Ilusamente me creí que estaba anodizado. Ya la segunda vez ya dije, entonces empecé a comprobar que si lo movía, alguna vez hacía contacto. Digo, esto es que hace mal contacto. Y ya lo he comprobado más veces. Es que si el alambre no hace un buen contacto, o porque se mueva, o porque anodice un poco y ese anodizado separe la pieza, no me digas por qué, pueda a que no haga contacto. Y entonces, en mitad del anodizado, no pasa corriente, si no pasa corriente, no hay reacciones químicas. Y se acabó el rollo. Entonces, poner el alambre, ponerlo fuerte, comprobar que hace buen contacto, para que no se ocurra que lo único es volver a pulsarlo bien, no sé qué, y seguir manteniéndolo. Pero que es un rollo, porque tú puedes pensar que llevas media hora anodizando y a lo mejor solo tiene 10 minutos de anodizado. No. Otro tema es el tema de las placas que vas a utilizar como cátodo con el electrolito. Puede ser de varios materiales, puede ser en grafito, bueno. Lo suyo es el acero inoxidable. Yo me volví loco porque yo el acero inoxidable normal que se puede encontrar, recordad que el acero inoxidable también son aleaciones, ¿no? Es aleación pues de hierro, carbono y cromo, pero el acero inoxidable según el cual puede tener muchas más aleaciones. Entonces normalmente el que yo tenía por aquí placas y eso era del 304. Bueno, pues recomendaban que el ideal para el tema de anodizado es el 316L. No me digáis por qué. Me costó encontrarlo, pero bueno, conseguí alguna placa. Y todo esto me venía obsesionado porque en este mismo que decía que lo hiciésemos al 30%, pues se le empezó a manchar un poco las placas que puso, no sé qué, y dijo que eso no podía ser, que estaba funcionando mal, no sé qué, lo cambió, entonces ya bueno. Pero estos especialistas, estos de la casa, que vuelvo a decir, tienen mucha información técnica, dicen que no pasa nada. Que si se te mancha algo, que es normal. Porque volvemos a lo mismo, el aluminio es un elemento aleado, que tiene una cantidad de aleaciones con distintos materiales. Y esos materiales pueden reaccionar en algún momento dado con el acero inoxidable, pero que no pasa nada. Yo lo que suelo hacer
es una vez que he acabado y limpio todo, esas placas con un nana de estos de acero, las limpio. Normalmente he comprobado que si tiene algo de color se va yendo. Entonces esas manchas que aparecen en el acero, siempre que sea bueno, pues no pasa nada. Bueno, vamos a ver rápidamente el tema de concentraciones. Es una cosa sencilla, pero que a alguna gente le da problemas. Hay dos tipos de concentraciones, las que se basan en volumen, que son los que se trabaja con líquidos, y la que se basa en masa, que se trabaja con pesos. Hay un error muy común en el tema de concentraciones. Vamos a poner un ejemplo con el 30%. Es muy típico que de pronto digan que una concentración es 30%, que lo que entiende es que yo cojo 1 litro de agua destilada y le añado un 30% del elemento que quiero poner. De tal manera que cogen 1 litro de agua destilada, es decir, 1000 mililitros, ponen 300 mililitros del elemento que quieren poner y se quedan tan a gustos. Eso es un grave error, porque el volumen total es 1300. Si haces una regla de 3 muy sencillita, resulta que esa concentración no es al 30%, es al 23%. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esto está mal. Sí, esto lo olvidamos. Y entonces lo que hay que hacer es que es el volumen total. El volumen total que vamos a tener será de 1000 mililitros. Luego lo que ocurre es que esto serán 700 mililitros de agua destilada y 300 mililitros del elemento que estamos usando. Con lo cual el volumen total es 1 litro. Ahora resulta que tenemos que hacer una concentración, pero el producto que tenemos es un producto que nos viene en polvo. Vamos a poner un ejemplo que lo vamos a trabajar muchísimo ahora, que es la sosa cáustica. La sosa cáustica te viene en polvo o te viene en escamas. ¿Cómo hacemos entonces esto? Bueno, pues como trabajamos con agua destilada es muy sencillo, porque como la densidad es 1, 1000 mililitros de agua destilada equivale a 1000 gramos. Gracias a Dios, como tenemos esta suerte, ya no hay ningún problema. ¿Qué ocurre? Esta relación es la misma. Yo voy a utilizar para un 30%, pues utilizaré 700 gramos de agua destilada y 300 gramos pues de sosa cáustica, en este caso. Con lo cual tengo los 1000 gramos que estamos buscando en la asociación. ¿Cómo se confirma esto en la práctica? Pues que como los gramos de agua destilada son igual que los mililitros, cogeremos una probeta, pondremos 700 mililitros de agua destilada, cogeremos un peso, mediremos 300 gramos y lo echaremos en el agua destilada. Y esa disolución será una disolución al 30% en el que uno de los productos era la masa, era en masa. Necesitamos una fuente de alimentación que le puedas poner o limitar el voltaje o limitar la intensidad. En nuestro caso lo importante es la intensidad. Esta es la fuente de alimentación que tengo de 10 amperios. En Amazon tenéis 200, esta está comprada en Amazon. Esta tiene para mí una cosa que me gustaba, que es que tú la conectas, pero todavía no está dando corriente. Es decir, yo puedo tener conectado todos los cables que todavía no está dando corriente. Eso me permite que aquí, lo veis ahí, coloque el voltaje, o lo que normalmente hacemos nosotros, aquí coloca la intensidad. Además, esta es muy precisa, te va cambiando por unidad, etc. La ventaja esta es que tiene hasta 10 amperios. Y tiene, os voy a decir, hasta 31 voltios. Hasta 31 voltios tiene, ¿no? Vale. No pesa mucho, etcétera, etcétera. Para mí esta está muy bien. Entonces, cuando yo ya he puesto todo esto, ahora le doy aquí a salida y ahora es cuando la corriente empezaría a funcionar. Claro, no tengo conectado nada, luego no está dando corriente. ¿Vale? Si lo puedo parar, a ver si me va a dar aquí conexión. Pues deja de dar corriente, pero tú puedes seguir trasteando con el bicho. Lo vuelves a dar y ya entonces sí da corriente
Esta es la otra fuente que tengo. Esta es solo de 3 amperios, ¿no? La verdad es que se nota que es alemana, ¿eh? Esta es 10 amperios y pesa poquito. Esta es de 3 amperios, es el doble que esa y es maciza, ¿eh? Esta pesa. Pero os voy a contar porque tiene una particularidad que a mí me quedó extrañado. Bueno, la conectas igual, tienes el voltaje y tienes el amperaje. Aquí se supone que tú marcas el voltaje que tú quieres. Cuando tú marcas esto, tanto aquí como en esta, lo que hace el instrumento es que él va subiendo voltaje o intensidad hasta el que tú le has dicho. Si está limitado por intensidad, pues se para en la intensidad, y si está limitado antes por el voltaje, se para en el voltaje. En teoría esta decía que también, pero claro, yo empezaba a mirar, digo, joder, sí, aquí está la intensidad, pero ¿cómo la coloco? Porque si yo varío esto, y no hace nada, digo, ¿cómo la coloco? Creas un cortocircuito aquí, y ahora le pones simplemente un poquito de voltios para que empiece a trabajar, y ahora marcas la intensidad que tú quieres. Por ejemplo, hay 1 amperio. Ahora lo quitas y ya no te has cargado el aparato. Ya el voltaje, en este caso lo pongo, yo normalmente lo pongo casi al máximo porque como lo va a parar por intensidad, y ahora, aunque lo apagues y tú, esa intensidad se queda fija. Y cuando empieza a trabajar, se para ahí, en esa intensidad. Ahora mismo ya tenéis toda la información de todo lo que se necesita para anodizar. Una cosa importante, este vídeo lo voy a tener que dividir en 2, porque se me está desmadrando de tiempo y todo, entonces lo voy a dividir en lo que es el anodizado y luego lo que es el coloreado. Bueno, estaba pensando, digo, voy a empezar a hacer un anodizado desde el principio para que lo vean. Entonces he aprovechado cachivaches de estos que yo hago, que hacía, para ir conociendo la fresadora y todas estas cosas, y entre estos cachivaches he encontrado uno de mis primeros anodizados. Y coloreados, curiosamente, porque este color tan suavito está coloreado con tintas de impresora. Y este es el color del anodizado, de cómo queda. Es tan sencillo así, a mí me gusta mucho cuando queda así anodizado. Bueno, he decidido que lo que voy a hacer, voy a coger de lo que llamo yo el equilibrio, voy a coger esta pieza. Vamos a coger esta pieza, es una pieza en sardilla, y vamos a anodizarla. Lo primero que voy a hacer es calcular su superficie para saber la densidad de carga. Venga, vamos para allá. Lo primero que vamos a hacer es atar esta. Voy a utilizar un trozo nuevo. A ver si con este me es suficiente. Aquí ya se puede ver cómo está atada. Esto es lo importante, que sepamos que siempre va a hacer contacto, que es el que nos puede dar problemas. Bueno, aquí tenemos la configuración que es la más recomendable. Es decir, tenemos 2 placas de acero inoxidable que están unidas al polo negativo y nuestra pieza que está unida al polo positivo a través de la barra esta de acero inoxidable, que para mí es la forma más cómoda que he encontrado. Esta es la zona de anodizar. Tenemos el desengrasante, el activador y el propio anodizador con la fuente de alimentación. Esta es la zona de lavado, donde vamos a proceder siempre a los lavados después de cada uno de los líquidos. Vamos a utilizar el desengrasante. A ver si lo meto directamente aquí. A ver si lo puedo sujetar un poquito así. Vale. Ahí lo vamos a tener 10 minutos. Han pasado los 10 minutos, así que ahora lo que vamos a proceder es al lavado. Como lo tengo que llevar a la zona de lavado, siempre utilizo esto, que también lo lavo. Por supuesto hay que lavar todo. Vamos a... Y ahora le vamos a... Esto es agua destilada. Pues vamos para allá. Y ahora vamos a proceder a meterlo en el activador.
Este sí que crea gases, y además gases potentes, muy molestos, ¿eh? Y eso que está a una concentración muy baja. Yo me tragué los del a 30%, ¿eh? Y eso es puñetero. Mirad ya cómo enseguida está hirviendo. Todo eso que está produciendo, todo eso blanquecino, son los gases que están saliendo. Para que lo veáis. 7 minutos. Vale, han pasado los 7 minutos. Con esto hemos conseguido preparar la pieza, las superficies para anodizarlas. Y ahora otra vez el lavado completo. Venimos del lavado. Y ahora ya vamos a proceder a anodizar de verdad. Coloco la pieza en su sitio. Ya por supuesto, antes la he probado de que no me rozaba en el suelo, no quiero que me roce en ningún sitio. Se hace un poquito menos. A ver, de profundidad, ahí está bien. Bueno, enciendo la fuente de alimentación y he hecho los cálculos y me salía 1,37 amperios, que es lo que hago poniéndolo aquí. Aquí le he colocado ya 1,37. Le pongo 28 voltios, me da igual, porque siempre lo que tengo que hacer es que llegue a esto. ¿Sí? Veo que tengo el positivo a mi pieza, vuelvo a apretarlo porque quiero que me haga buena conexión, no quiero problemas de conexión, que luego es un rollo. Voy a volver a darle otra vuelta para que la conexión sea más segura. Veo que está en el rojo y los negativos. Bueno, pues ya está todo dispuesto. A partir de aquí es 1 hora lo que voy a tenerlo. Pues ya le doy a la salida. Ahora sí ha empezado. Si vais viendo los números, está subiendo el voltaje, ¿eh? Hasta que llegue y ya se estabilice, y esto podrá ir variando durante el anodizado. Una cosa importante. No hay por qué tener 2 placas. Con una placa valdría. Pero todos recomiendan 2 placas, toda la gente que, en todo lo que he leído, sobre todo por el tema de que aquí se producen unas corrientes eléctricas, que ahora veremos que en el cátodo se producen burbujitas, que son los gases que va echando, y en el ánodo lo que se va produciendo son los aniones, que veréis que es como una cosa lechosa que va saliendo ahí. El hecho de tener 2 placas es para que la corriente sea más uniforme. Comentaban, crean que eran los de Tifo donde lo leí, que si tú lo haces solo con una placa es posible que la parte anodizada que da la placa se anodiza antes que la otra. Entonces siempre hay un desequilibrio entre esas 2 caras. Lo mejor es 2 placas y así la corriente se mueve perfectamente. Bueno, pues 1 horita a esperar. Pues ya se ha cumplido la hora. Bueno, corto todo ya. Bueno, pues venga. Mirad cómo ha cambiado el color, cómo se ha quedado mucho más uniforme. A lavarlo. Pues el lavado. Y aquí tenemos la pieza anodizada. Pues ya hemos anodizado la pieza, la tenemos anodizada y ahora vamos a hacer el proceso de cómo darle color y todo lo que yo sé sobre el color. Venga, vamos para allá.